Todas es la de hoy, 19 de marzo. Pero hay otra muy importante, muchísimo, muchísimo, el 1 de mayo, Día de San José Obrero, modelo de trabajo, y no se refiere solamente al artesano, al que está en una fábrica de estas en serie, pues elaborando productos, no, todo el trabajo humano, el del científico o el del barrendero, todo Y yo diría que de todo trabajo humano y divino. y divino. Bueno, eso está perfecto. Entonces, ¿qué pasa? El día de San José es todos los días son días de San José. Jesús, José y María os doy el corazón en este día. Tan hermoso eso. Entonces, homenaje a San José hoy, desde el corazón, inmenso homenaje. Sigamos hablando de San José. Pues de San José, cuando San José aparece en la historia de la salvación es un hito. El clímax, el auge y el auténtico leitmotiv que puede colocarse en el pecho de un hombre que asume la responsabilidad de traer la prole al mundo, de crearla, formarla y santificarla, está ahí, San José. San José es un modelo tiene una paternidad nueva, es una paternidad única, una paternidad especial, porque no procede de la generación natural, es una generación espiritual y sobrenatural. Se encaja propiamente en un vínculo moral estrechísimo, el mayor vínculo moral y legal que se puede tener con la Santísima Virgen lo tiene San José. San José. Indudable. Ahora, hay una cosa y es la siguiente. Aún más, el primer devoto de la Virgen es San José. El primer devoto. La paternidad física de San José no se anula, se sublima. La paternidad física, entendido de qué manera, Luis Horacio. De la paternidad de un hombre y una mujer que dan a luz. Ah, bueno, pero paternidad física que no la tuvo San José. Claro, sí, pero que no se niega, se supera por la, no se anula. O sea, por la es más moral. que la física. Por eso estoy Claro. diciendo, Sí. sublima. Se sublima. Además hablamos de padre nutricio porque él alimentó la víctima que iba a ser entregada en el altar para pagar nuestros pecados. Y porque él, antes de eso mismo, diríamos, también sí, ejerció el papel de padre que nutre el alimento de su familia, de la Virgen. Él era el que llevaba el alimento físico a ese hogar y por eso trabajaba. Nuestra Señora certifica el primer lugar de San José en la Sagrada Familia. En la Sagrada Escritura, Nuestra Señora dice, Pater tus et ego. Tu padre y yo te buscábamos. Sí. Coloca en primer lugar ¿a quién? A San José. Ah, pero es que fuera de lo biológico, por donde le busqué fue el papá. O sea, es un misterio también esas relaciones íntimas de San José. Luis Horacio, que tiene toda su experiencia, digamos, fundamentada en lo que es la historia, los procesos de evolución humana, el crecimiento y la civilización de los pueblos, todo ese caminar hacia lo mejor. Uno pensar en ese crecer de gracia y santidad de nuestro Señor, esos 30 años y ese crecer en gracia y santidad fue puesto en las manos de San José. Y un puesto en las manos de San José desde el principio de la historia de salvación, porque él viene de David. Él es de la estirpe de David y han pasado muchas generaciones hasta que llega él y recibe en sus manos ese niño nacido de María. Y tan bonito eso como la Biblia no le adjudica la importancia generacional humana a María, sino a José. Es bonito, ¿no? De la cabeza del hogar. Y esas tres dimensiones de la paternidad de San José, cuando lo analizamos desde una dimensión jurídica, moral y espiritual. Sí. Entonces, por eso lo que decía Luis Horacio ahora es que no se queda corto y no se... a ver, no es que quede amputada de alguna manera la paternidad de San José, no, es que se sublima. Estas tres dimensiones, eso trasciende, yo hablar de una paternidad jurídica delante de la Santísima Trinidad. Es que estoy hablando de la segunda persona. Hablar de una autoridad moral,
Y hablar de una autoridad espiritual, ¿a usted le parece poco? Es que, ¿qué más se le puede dar a San José? Lo tiene todo en sus manos. Hay Ahora, un- hay una cosa y es la siguiente que aprendí en mi tránsito por la rectoría del Colegio Teodoro Herzl de los Hebreos aquí en Medellín. Fundador del sionismo moderno. Y es, Teodoro Gers. Sí, no el colegio, es Sí, Teodoro. eso. acaba Orlando de señalar que es a San José al que se le explicita su ascendencia generacional Davídica. desde David, la Claro. generacional bíblico. O sea, sangre Hijo de de Julano, hijo de Perano. estirpe noble. Eso. Pero ahí hay una cosa increíble y que no todo el mundo tiene la posibilidad de discernir. Un hombre judío engendra en una católica un hijo. Ese hijo no es judío. Ajá. Un católico engendra en una hebrea, en una judía, un hijo, y ese hijo es hebreo. Ah, no digas. Entonces, me llama la atención y A me... ver, de nuevo. ¿Cómo es? ¿Cómo Sí, es? A qué ver, bonito porque eso eso. hay que anotarlo. Eso está en la configuración de la Claro. fe judía. Caramba. Un judío Un judío engendra un hijo en una que no es católica. judía. En una católica. En una mujer católica. Correcto. O de otra denominación. O de Sí. otra. O de una mujer que no es judía. Que no es Ese judía, sí. vástago No no es es judío. No se considera No es judío. judío. Y miren Pero que si, el papá es judío. pero si es al revés, Pero si es al revés, sí. Es decir, si un judío... De ahí la supremacía, esa palabra digamos un poco vilipendiada en la historia, pero ahí es la supremacía patriarcal en la sociedad judía. sí. Y el papel de la madre, que es la que realmente entonces le da el carácter de hebreo. Entonces, qué interesante, porque eso se conecta con lo que nos dice Sinibaldi, Monseñor Sinibaldi, lo que nos dice Suárez, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Bernardino de Siena. Esa grandeza de San José está fundamentada en el matrimonio con Nuestra Señora. Claro, ese vínculo judío le da esa posibilidad a San José también, le posibilita el hecho de tener el vínculo moral, jurídico y Y espiritual. entonces miren que la Sagrada Escritura Ajá. no se pone a nombrar de Qué quién es cosa tan- descendiente la Virgen. Ajá. No, ella por ser hebrea, su hijo es un hebreo. San José, a San José sí le aclara que desciende de quién desciende. O sea, su carácter hebreo y de historia, de la historia de salvación hebrea o judaica. Claro, Y San es José. el único, a él es al único que se le dice descendiente de David. Entonces, San José, miren el raciocinio, qué interesante, es que la iglesia ya lo dijo todo. Aquí esto está fundamentado teológicamente, teología josefina. San José es tan realmente padre de Jesús cuanto es tan realmente esposo de María. O sea, Y imposible disociar eso de San José. exactamente. Y miren el pensamiento entonces que podemos vislumbrar y dilucidar de Dios en su historia de salvación. Hijo de una hebrea, la Virgen María. Y papá, un hebreo por descendencia. Entronca lo que viene por parte de madre y entronca lo que viene por parte de padre, para hacer una conjunción perfecta para el Hijo de Dios. No hay divorcio entonces en ese tránsito del judaísmo al catolicismo. No No, es, no hay divorcio. No, es que el Antiguo Testamento es, Somos el pueblo escogido. somos sí, el claro. La ahora, nueva un alianza. pueblo escogido con un horizonte ya nuevo, Claro. dado por Jesús. Ujú. Y que los mismos apóstoles, a pesar de haber bajado el Espíritu Santo, no se ponían de acuerdo. Y seguían pensando si el mensaje de Jesús era solo para el pueblo hebreo. Claro, el problema de la circuncisión, por ejemplo. Y vienen estos dos grandes personajes, San Pablo y San Lucas. Lucas, No era judío. No que judío. no era judío, era un pagano Ujú. de una metrópoli, la más principal después de Roma, Antioquía, que con Alejandría hacía una trinidad de poder en el mundo cultural de esa época y político. Y Pablo, con esa formación en Y el por eso fariseísmo. Pablo
Sí, sí. O que sea, sí era judío, que no conoció a Jesús, se cree, a no ser místicamente, sí. y que perseguía a los cristianos. Ujú. Y entonces cuando se convierte, y después Pedro y Pablo acaban de convertir y perfeccionar a este gran intelectual llamado Lucas, médico, escritor, historiador y pintor, porque a él se le atribuye el cuadro de Nuestra Señora de la Salud en Roma, Salus Populi que haya Romano. sido pintado por él. Y también se Claro. dice que la de Czestochowa. Sí. Bueno, pero Y vamos siguiendo sobre San de José. esas tres dimensiones está entonces la jurídica, la moral y la espiritual o la sobrenatural. Y hay tres vínculos también muy estrechos de San José con el misterio de la encarnación: el derecho conyugal, la virginidad y la castidad. El derecho conyugal, claro, que asume lo que explicaba ahora Luis Horacio, esa autoridad que él tiene sobre ese fruto del vientre de Nuestra Señora. La virginidad, la virginidad que San José tiene antes, durante y después del nacimiento milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Esa virginidad lo une también al estado virginal de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Es esa unidad de vocaciones, de ministerio y de participación en la vida modelar de Jesús. De ahí que nuestro Señor Jesucristo se convierte en modelo para los religiosos. El religioso, digamos que tiene esas novedades en el mundo cristiano, la virginidad. Claro. Y la autoridad que él asume en virtud de la posibilidad que tiene de regir la educación y los designios, en el fondo transmitir los designios de la providencia sobre ese verbo encarnado. O sea, la voluntad de San José nunca se disocia de la voluntad de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y a su vez, no se disocia, siendo vicario de Dios Padre, su voluntad no se disocia jamás de la voluntad del Padre, la Santísima Trinidad. Esa hondura de reflexión lo lleva a uno a pensar en una situación, diría uno con todo respeto, deplorable, del pensamiento apócrifo, que no es la enseñanza de la iglesia. Por cuidar tanto a María, en su cónyuge presentan a San José como un señor octogenario, Ujú. además de su viudo. No, hombre, no, por favor. San José, virgen toda su vida, Claro. toda su vida, porque aunque el ejercicio santo de la sexualidad en el matrimonio, por ser Claro. santo, es Se impecable, puede ser casto sin ser virgen. claro, Pero San José asume las dos posibilidades. Siendo virgen, asume también la castidad implícitamente. pero María no recibió, perdónenos la dureza con que lo vamos a decir, no recibió un marido de segunda. Por marido es la palabra muy pesada. Sí. No recibió un esposo de segunda. Recibió un joven casto y castísimo. Virgen. Nunca compartió el amor humano con otra mujer. Ujú. Nunca. Sí. Entonces, hombre, rescatemos esas imágenes de San José, No, por es que, favor. por Dios, él tiene en sus manos, y digo tiene porque está ahí, dijimos, ya lo hemos comentado, es un matrimonio indisoluble, inclusive más allá de las fronteras o de los límites de la muerte. En la eternidad se mantiene Claro. indisoluble. San Efrén, En la otra vida lo dijo nuestro Dios en el Evangelio, no se harán el matrimonio. Pero es que aquí estamos ante un caso, la excepción confirma la regla. exactamente, no se casaron en el cielo, Claro. aquí no hubo la relación normal de esposo natural, de esposo y esposa, esa pareja en la misticidad se trasladó al cielo. ¿O no? Sí, sí. Pero volvámonos a quedar aquí en la tierra con San José. Y tenemos que me quiero referir a la segunda connotación de la virginidad que anotabas ahora, Camilo. Y esa se confirma con el relato bíblico.
que cuando San José se da cuenta que la Virgen está embarazada sin haber estado con ella, abre los ojos, admirado, sorprendido y no gratamente. Pero no escandalizado, atención. No escandalizado. Yo no estoy diciendo que No, escandalizado. no, pero estamos advirtiendo Ah, sí. porque en radio hay que advertir todo. Sí, sí, sí. Porque San José, y es un poquito una interpretación deficiente que se tiene, nunca dudó de María. Es que no me has dejado acabar. No, no, estamos explicando para que no va a quedar en el No, sí, ambiente. sí, que quede la anotación pues Sí, ahí subrayada y en claro. negrilla. Y esa deducción, ese discernimiento de José, aún uno se atreve a pensar, antes del anuncio del ángel a San José intuyó que no era nada humano. Bueno, yo no soy capaz de llegar a las intuiciones de San José. Sí. Sencilla y llanamente, el relato bíblico me presenta y nos presenta a todos nosotros que San José, que ya está prometido con María y María prometida con él, cuando se da cuenta que está embarazada, dice hasta aquí. Sorprendido, porque él no había estado con ella. Claro. Y humanamente para él, inexplicable. Humanamente para él, inexplicable. Y podríamos hasta decir escandalizado. Dice, pero esta cómo resulta. Escandalizado, claro, en el sentido que no comprendía, Claro, pero no, por nunca eso. dudó de la reputación moral de Nuestra No Señora. el O sea, escándalo como lo aquí entendemos. sucedió algo que yo no sé explicar. Y no lo supo explicar San José, como no lo supieron explicar los ángeles, a no ser por revelación directa de Dios, la encarnación. Entonces, mi argumentación va sobre la virginidad. Cuando se da cuenta y queda asombrado y hasta escandalizado de que su prometida está embarazada sin haber estado con ella y no sabe nada de dónde salió eso, ¿qué hace? Como es justo, como es varón justo Decide. y como es virgen, muy bien, usted sigue su camino y yo me retiro. Y decide no hacer escándalo. No echa a la olla a la virgen. Es No que él la se hubiera- denuncia por si él, adúltera. si él hubiera dudado de la Virgen, la hubiera denunciado. Porque Porque como era- justo pero tenía la claro. obligación de denunciar la Pero infidelidad de Nuestra claro, Señora. claro, Entonces, eso es una confirmación de que él no dudó de la fidelidad de Nuestra Señora. Aquí pasó algo que yo no entiendo. Entonces la repudio en silencio. Me voy. Ahora, Asumo. hasta el momento en que dudó, algo que la gente humanamente, no va a entender, entonces écheme a mí la culpa y Sí. se acabó. pero hasta donde humanamente él no entendió, decide, como varón justo, yo no le voy a hacer un mal, yo no sé qué fue lo que pasó, entonces yo me retiro. Y muy buena la connotación de que no la denuncia, que hubiera sido su deber y que como justo lo hubiera hecho. Claro, claro. Pero entonces viene la intervención divina, que en la historia de salvación siempre está presente, directa o indirectamente. Viene el anuncio del ángel en sueños y le dice, Místico, tranquilo, imagínate. porque él estaba intranquilo, que lo que ella está gestando es obra del Espíritu Santo. No temas en recibirla. Uno piensa que San José en ese momento del anuncio del ángel, dijo, era claro, era lo que yo pensaba. Aquí Qué había una grandeza. descanso. Además que él notó también, miren esto, Qué descanso. no convivían ellos, pero él notó, como debe haber notado, no hay noción, no hay noticia de eso en la Sagrada Escritura. San Joaquín y Santa Ana vivían o no en el momento de la encarnación. No sé si Nuestra Señora fue antes o después de Santa Isabel a presentarle el niño Dios a los abuelitos. Así. No sé si ellos pudieron ejercer ese papel de abuelos propiamente delante de nuestro Señor. El caso es que... A los abuelitos maternos y paternos. Sí, sí, por lo menos los maternos de los que nos habla los apócrifos, porque los nombres Sí. son de los evangelios Pero apócrifos. que tenía que tener también, pero que aunque tenía hubieran muerto. que tener también Claro, Los papás los de San nombres. José. El papá de San José, Josué, es nombrado en Jacob. De nombre Jacob, Jacob, creo. es Jacob. Sí. Bueno, es Jacob, disculpen la imprecisión. Pero el hecho es que San José notó en Nuestra Señora, y eso
lo digo acompañando reflexiones que se han hecho, por ejemplo, al respecto de la visitación. Cuando Nuestra Señora visita a Santa Isabel se da cuenta que algo pasó con Nuestra Señora. ¿Que algo pasó? Con Nuestra Señora, porque físicamente ya la, la grandeza que había asumido, la nueva grandeza que había asumido o que se había impostado en el alma de la Santísima Virgen a partir de la encarnación, se evidenciaba en su mirada, en sus palabras, en su presencia. San José notó también eso en Nuestra Señora. Llegó la visita del ángel, no convivían, pero muy seguramente se encontraron en diferentes ocasiones. Cuando se encontró ese primer momento después de la anunciación, esta mujer está más radiante, esta mujer está más grande. Pero con ¿Por Dios qué? en su seno. Claro, notó que había algo ahí especial. Claro. De ahí esos sentimientos encontrados cuando se empiezan a evidenciar, A clarificar. a clarificar los frutos de la gestación. Por Dios, yo no entiendo esto, pero qué gran. Entonces cuando el ángel le da la noticia, el espíritu, claro, porque la inteligencia se hace ya concorde o con natural con la realidad, dice, esta era la verdad que yo estaba esperando, que había algo que superaba mi capacidad. Así es. Se confirma que esa grandeza que Nuestra Señora tiene ahora, después de eso que se dio, anunciación, fue este misterio, el misterio de la encarnación, lo que la humanidad llevaba pidiendo siglos. Esta mujer lo alcanzó y el Salvador está en el vientre. ¡Wow! Se debe haber postrado delante de Nuestra Señora, hacerle una oración. Y ahí, digamos que me uno a lo que dicen los santos, San Luis María inclusive, San José se hace esclavo de la Santísima Virgen, porque se hace esclavo del Verbo encarnado que ya está en el vientre a través de María Santísima, el primer esclavo de Jesús a través de Nuestra Señora. Bueno, hay una expresión muy hermosa de mi santo tan querido San Antonio de Padua, que dice que no hablen las palabras, que hablen las obras. ¿Qué fue la vida de San José? Una vida en la que no habla ni una sola palabra, hablan sus obras, que son obras de amor, de fidelidad, de apoyo, de cuidado a la Santísima Virgen y a la segunda persona de la Santísima Trinidad. San José con la Virgen y con el Niño Jesús conforman la imagen perfecta de lo que debe ser una familia. Amén.